Llegó el momento finalmente de abordar el bloque número 5, en el que vamos a trabajar o integrar todas las habilidades que hemos desarrollado durante todo este proceso. El bloque 5 se llama competencia lectora y los procesos de evaluación. Observa muy bien cómo en los ejemplos y ejercicios que vamos a realizar en este bloque vamos a integrar todas estas herramientas y todas estas habilidades para leer un reactivo, para leer una prueba de este tipo. Pero no olvides que tu proceso de lectura está enfocado a una competencia. Ya lo explicamos hace un momento, te dejo de fondo la imagen para que reflexiones siempre que ya no te van a evaluar conocimientos por un lado, habilidades por otro. Las pruebas, tus exámenes que vas a presentar vienen expresados como situaciones. Situaciones en las que sí te van a preguntar sobre conocimientos, pero te van a preguntar mayormente sobre interpretaciones y también, recuerda esto, que te van a preguntar sobre evaluar la información. ¿Recuerdas el argumento? Claro, te van a preguntar, por ejemplo, qué postura asumes tú frente a un evento o a una situación. Están estructuradas de tal forma en que solo exista una sola respuesta. Estoy hablando de las pruebas estandarizadas. ¿No se te olvida algo? Voy a tu guía. Tu registro, claro. Tu registro va a marcar cuáles de las habilidades o cuáles de los procesos ya eres capaz de realizar. Esto es importante. Recuerda que es nuestro medidor, nuestro parámetro para saber en dónde debemos profundizar o dónde incluso debemos practicar con mayor precisión y mayor constancia y disciplina. Muy bien, vamos a la presentación nuevamente y te voy a compartir ahora el bloque número 5. ¿Cuál es la importancia de este bloque? Bueno, pues aprender a leer reactivos, así como te lo expreso. Pero para leer reactivos de manera eficiente, bueno, pues tengo que conocer cuáles son sus componentes. Bien, aquí te presento 3 elementos genéricos sobre los cuales se organiza un reactivo o estas preguntas de opción múltiple y algunos otros formatos que te van a presentar y que te voy a ejemplificar también en tu guía. Bien, 3 elementos. El primero, texto generador o planteamiento. El segundo, base de la pregunta. El tercero, distractores o las opciones. Muy bien, obsérvalos. Aquí te estoy estableciendo precisamente un mapa para que no los memorices. Obsérvalos en un golpe de vista. Fíjate bien, hay un texto ahí generador. Acuérdate qué hacemos cuando atacamos un texto. Izquierda, derecha y cómo vamos localizando zonas textuales. Ahora, la base de la pregunta, vamos ahorita a ver algunos ejemplos y vamos a atacarlo también con algunas habilidades lectoras para reconocer palabras claves y la parte más importante de su geografía. Y el truco que te voy a compartir o la recomendación cuando te toque trabajar con los distractores o las opciones. No te preocupes, mucha gente se estresa y entra en mucha presión, se estresa bastante y se bloquea cuando ven este tipo de preguntas de opción múltiple. Hay una ruta bastante importante para poder relajarse e incluso disfrutar. Hay gente que se ríe cuando digo esto. Claro, cuando ya conoces esto, tu proceso de pensamiento es diferente en los exámenes. Ya no estás así como al azar a ver cuál es la respuesta correcta, sino estás usando tu herramienta previa, tu conocimiento previo, tu memoria visual, tus herramientas visuales, tus herramientas textuales, tu proceso de interpretación, tu proceso de inferencia, tu proceso de mapeo, esto que hemos ido recorriendo juntos durante la guía. Bien, voy con el primer elemento. En tu guía te voy a ir compartiendo, fíjate, este primer elemento, que es el texto generador. Hay en tu guía 3 fichas, bueno, 2 fichas y una referencia. Textos continuos. El texto generador, acuérdate que te lo van a presentar de 3 maneras. Textos continuos, aquí te muestro una ficha en la que te digo, ¿cuál es la descripción de un texto continuo? Algunos ejemplos de textos continuos. Mira, novelas, cuentos, fábulas, entrevistas, reportajes, textos continuos. Y
De acuerdo a cada uno de los ejemplos, te estoy mostrando el nivel de desempeño que necesitamos tener o alcanzar para cada uno de los ejemplos. Arriba te muestro los niveles de desempeño también como proceso. ¿Te acuerdas del esquema del INE? Bueno, pues aquí está también representado. Acceder y recuperar información. Primer proceso de pensamiento. Integrar e interpretar. Segundo proceso de pensamiento. Reflexionar y evaluar. El tercer proceso de pensamiento. Bueno, así vas a encontrar también los textos discontinuos, con su descripción, sus ejemplos y lo que te requiere en cada uno de ellos, con las referencias del INE que también te acabo de marcar. Muy bien. Tienes en tu guía un ejemplo de una señalización. Cuando te hacen una pregunta, tú requieres encontrar una respuesta para esa pregunta. Lo que hace un lector no experto, ya lo hemos expresado, es leer una y otra vez y una otra vez, porque no es capaz de reconocer la geografía del texto y no es capaz de reconocer zonas. Aquí te comparto la definición de zonas textuales que ya hemos un poco bosquejado. Ahora estamos en esta definición más específica. Las zonas textuales son zonas textuales de elevada probabilidad de respuesta porque son zonas del texto, segmentos del texto que pueden contener información valiosa para construir una respuesta. Recuerda, puede ser una respuesta en la que necesites extraer información o recuperarla. Son muy sencillas, están dentro del texto. Puede ser que esta pregunta requiera de ti una interpretación. Esa respuesta de manera textual o literal no viene en el texto, pero también puedes localizar una zona del texto a partir de la cual puedes construir o emitir esa respuesta. Y el tercer nivel, que es reflexionar y evaluar información, te va a requerir ciertas preguntas de la totalidad del texto. En este tercer nivel, reflexionar y evaluar información, te van a pedir seguramente en algunos casos que evalúes la forma del texto, su forma, su estructura, su intención. Y por otro lado te van a pedir que evalúes su contenido. A lo mejor te van a hacer preguntas específicamente sobre sus argumentos, elementos, intenciones, expresiones, etc. Bueno, entonces estamos en el primer elemento, que son textos generadores o planteamientos. Mira, aquí te estoy señalando en tu guía, que también lo voy a hacer en la presentación, el mismo esquema en donde estoy representando los tres procesos. Aquí estoy señalando un ejemplo de una zona que yo encontré, una vez que leí, encontré una zona donde necesito extraer información. Aquí estoy señalando una zona textual en donde no viene la respuesta literalmente, pero esa zona me va a ayudar a interpretar información. Y si te das cuenta, yo encierro la totalidad del texto cuando voy a moverme en ejercicios de evaluación de información. Es decir, necesito a lo mejor identificar la idea principal o el tema del texto o emitir una opinión, un juicio, un valor o argumentar algo. Ahí nos estamos moviendo en el tercer proceso. Es ahí donde estamos utilizando todos estos elementos. Regreso a tu guía y voy avanzando. Te puse aquí un ejemplo de una lectura. Es un cuento de tu servidor que se llama Un papá invisible. Es un cuento muy sencillo, de una cuartilla, pues que habla de un tema muy padre, muy particular. Pues una mamá solita que está educando a su hijo y hay un papá ausente por ahí. Ojalá te guste. Pero bueno, no es el fin de este ejercicio o el contenido del cuento. Más bien, la estrategia que vamos a utilizar a partir de ese cuento. Te hago preguntas, por ejemplo, ¿cuál fue el regalo de Pablito? Tú no conoces el contenido, te voy a hacer preguntas solamente. ¿Cuál fue el regalo de Pablito? ¿Qué tipo de pregunta es esta? ¿De recuperación? ¿De interpretación o de evaluación? Tú no lo conoces, infiérelo. Seguramente ya inferiste que si le preguntan cuál es el regalo, pues lo vas a encontrar fácilmente en el texto. De hecho, aquí está señalado, en este primer ejercicio. Ahí está señalado cuál es el regalo, ¿no? Te hago otra pregunta. ¿Qué estaba haciendo la mamá de Pablito casi al final del cuento? Es una respuesta literal la que se necesita. También la respuesta viene en el cuento, dentro del cuento. También es una pregunta de
recuperación o extracción. Pero, ¿qué pasa cuando te pregunten? Cuando Pablito dice en el cuento, eso debe ser, mi papá es invisible, ¿qué es lo que quiere expresar? Ojo, un lector no experto, ¿qué va a hacer? Va a leer nuevamente el texto, como te lo he mencionado, y no va a encontrar la respuesta. Aquí ya empiezan las preguntas de interpretación. ¿Por qué te estoy haciendo estas preguntas sin haberte leído el cuento? Porque precisamente voy a llevarte a la lectura de las bases de las preguntas, que es el segundo elemento, para que tú puedas hacer inferencias. Ok, hay mucha gente que aunque lee el texto o la referencia de la pregunta, no entiende nada. Y luego se va a la base de la pregunta, tampoco entiende nada. Y lo peor de todo es que cuando llega a los distractores, está hecho un mar de dudas, incertidumbre, y termina eligiendo por azar o por dedazo, o no sé cómo, por suerte, la respuesta correcta. Este proceso no nos va a suceder a nosotros. Muy bien, ojalá disfrutes el cuento cuando lo leas, y ojalá compartas conmigo esta reflexión sobre qué tipo de pregunta te estoy haciendo, si es de recuperación o extracción, si es de interpretación o si es de evaluación. Ahí en tu guía vas a encontrar las referencias e instrucciones. Bien, vamos a la presentación nuevamente. Voy ahora al segundo elemento del texto. Se llama bases de la pregunta. La base de la pregunta como tal. Mira, te voy a hacer dos preguntas y con toda intención ni siquiera te comparto su primer elemento, o sea, el texto de donde vienen, tampoco te comparto los distractores. Voy a tratar de demostrarte que cuando leemos bien solo la base de la pregunta, ahí vamos a encontrar información muy importante para lo que estamos haciendo. Fíjate muy bien, la primera pregunta dice, la base de la pregunta es, ¿cuál es el propósito de la carta? Infiere de qué habla el texto. ¿Qué es el texto? Claro, es una carta. ¿Qué palabra está subrayada en el ejemplo? La palabra propósito. Si yo te pido que elabores una lista de sinónimos de propósito, ¿cuáles serían? ¿No? Meta, intención, etc. ¿Cuál es la intención de la carta? Ahí señalé una palabra clave, primera recomendación. Entonces, yo leo la base de la pregunta y trato de encontrar la zona textual, subrayarla, señalizarla. ¿De cualquier palabra? No. Palabras claves. Pueden ser pistas verbales, pueden ser palabras clave, fuertes, poderosas, preposiciones, conectores, o pueden ser incluso la palabra que esté cargando con todo el peso de la oración. Aquí, la palabra propósito, a mi juicio, es la que es más importante de todas.